Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Capturando el Mundo, donde hablaremos sobre fotografía, historia y un poco sobre cómo potenciar aquellas fotitos que tomas en Instagram. Esto es patrocinado gracias a la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Te puedes inscribir y sumergirte en este mundo audiovisual, ¿verdad? Ok, bueno, sin antes olvidar, me llamo María Paola Alarcón y me pueden seguir como @mariapaolapisop. Y mi nombre es Luis Morillo y me pueden conseguir por @luis.avilatv3a. Y no se te olvide seguirnos a nosotros por el canal Ávila por @avilatvvibra y @empa. La EMPA. Dale, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la historia, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, vamos a empezar sobre cómo hemos sentido esas ganas de plasmar todo, nuestras vivencias, documentar todo aquello lo que nos ha pasado y bueno, gracias a ello sabemos un poco sobre la historia de aquellas personas, ¿no? Sí, cuando hablamos de la historia de la fotografía, tenemos que remontarnos al inicio del mundo, ¿ok? Esos primeros pobladores que dejaron plasmada en los petroglifos, ¿ok? Sus vivencias, cómo cazaban esos animales, cómo cocinaban, Sí. todo. Su ¿Okay? modo de vivir. Sí, O sea, su modo de vivir. Bueno, supervivencia, no Sí, sé o cómo. de vivir, porque para nosotros es supervivencia, pero Sí, ellos porque vivían de esa manera. ¿Ok? Esas fueron las primeras fotografías que hay. Esas figuras que, bueno, para ellos sí eran entendibles, porque hasta era una forma de comunicarse, ¿ok? Con sus hijos, con sus nietos, y vieron esas tradiciones de ese momento, cómo se hacían las cosas en ese momento. Pero si nos vamos un poco más adelante, tenemos que caer a un pueblo muy importante, como lo es Egipto. Claro. ¿Okay? Vemos como los egipcios sí plasmaron totalmente foto por foto, pero todo pintada. ¿Ok? Ahí sí era su forma de vivir, comer, estudiar, todo. ¿Ok? Cómo vivían ellos. Sí, cómo era también después de la muerte, que era un acto bastante importante para ellos. Sí, ciertamente vemos los féretros, cómo en los féretros también estaban pintados. Inclusive cómo limpiaban los cadáveres. Y eso fue una de las maneras de cómo ir educando y que vieran los que venían después de ellos, Sí. cómo las cosas se hacían y las cosas se siguieran pues esas tradiciones. Y después empezamos a ver grandes pintores, porque ciertamente eso es parte de la historia de la fotografía. Sí, incluso, bueno, sabemos que a través de la pintura vemos todos aquellos elementos como la composición, el color, la iluminación, y que gracias a eso tenemos como la teoría de tomar una fotografía, pero eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Sí, sí, por eso los invitamos a que no se pierdan ni un capítulo de Capturando el Mundo. Exactamente. Pero bueno, todo esto, esta necesidad de plasmar, sabemos que a través de eso conocemos como su forma de vivir y gracias a eso sabemos toda esa historia que tenemos detrás como ser humano. Sí, ciertamente. Los chinos también, ellos plasmaban después de la guerra en sus jarrones, pintaban, ellos mandaban a pintar, le contaban al pintor qué era lo que pasó y ellos pintaban, recreaban. Y ya desde de ahí uno, inclusive aquí en Venezuela, si vamos para la casa de Simón Bolívar, vemos esas grandes pinturas de Tito Salas, ¿ok? Cómo recreó lo que pasó en las guerras 19 de abril, ¿ok? Cosas muy importantes que los pintores, los primeros fotógrafos, y era algo tan real, ¿ok? Sí. Era algo tan real la técnica que utilizaba. Pero, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre esos franceses? Porque los franceses también tienen un punto muy importante allí. Bueno, pero antes de eso, vamos a hablar un poco sobre la cámara oscura. Pero bueno, antes de la cámara oscura, ¿cómo se dieron cuenta de la fotografía, como los inicios de ella? Todo pasó por Aristóteles, donde se dio cuenta que en una habitación sumamente oscura, por un pequeño agujero, si entraba la luz ahí, se reflejaba la imagen, pero inversa. Okay. Bastante curioso, ¿no? Pero bueno, tiempo después, vino Leonardo da Vinci, que lo conocemos como la pintura de la Mona Lisa. Sí.
Y bueno, él se dio cuenta, o sea, hizo el mismo experimento, pero le agregó algo, un elemento más. Y le agregó fue un lente. Ok, Para sí. solucionar eso, lo de la imagen invertida. Y bueno, lo solucionó, o sea, lo pudo, pues. Y bueno, ahí es donde partió, digamos, todo lo que sería cómo capturar una imagen. Ahí es donde partió todo eso, lo que vemos hoy en día, de eso, ¿verdad? Y ahí después, si vienen los franceses, creo como 200 años después, bueno, sé que es en 1830, finales de 1830. Exactamente. Yo, Que hablas de Joseph Nips y su socio Louis Daguerre. sí, ciertamente todavía está en discusión sobre quién inventó la cámara realmente. Si Sí. hablamos de la fotografía, tú lo acabas de mencionar, pero creo que los íconos son los franceses, 1830. Hay algo también de la historia que en esa discusión, quién inventó la cámara. Nosotros tenemos uno, Exacto. el loco de La Guaira, Armando Rivero. Armando Reverón, que creó su propia cámara, ¿ok? Exacto. Con las que hizo grandes O fotos. sea, nosotros también podemos decir que Exactamente. nosotros también Y la tenemos... podemos hasta patentarla. Él dice que no, eso de nosotros también. ¿Ok? También tenemos que darle valor a lo de nosotros, nada más a los franceses. Exactamente. Pero esa parte de los franceses creo que todo empieza por ese hombre y después viene su socio, sus asistentes. Ujú. Hablamos de Claro, el Daguerre. más conocido fue Louis Daguerre, ¿no? Sí, por eso es que la fotografía se conoce como la fotografía de daguerrotipo. Daguerrotipo. Sí, Ok. que a través de eso también se implementaron los flash, que bueno, podemos hablar un poquito más adelante de eso. Pero lo interesante de esta foto con, o sea, Louis Daguerre y Joseph Nips es que la fotografía pasó de un proceso tan tedioso a tomarla en tan solo 15 minutos. Sí, ciertamente hay algo que es muy cómico, porque sabemos que la fotografía o la historia de la fotografía nos cuenta que era algo muy elitesco, Sí, era para personas que tenían mucho dinero que tenían mucho y personas importantes. Ujú. Y tenían que durar sentados hasta 25 minutos con una estructura aquí en la espalda. Sí, o sea, sin moverse, sin nada, porque si no, Exactamente. era horrible. Y yo creo que ese es el proceso evolutivo de la fotografía, de cómo se pasa de 25 minutos a estar solo segundos sentado. Ah, bueno, no, ahorita ni un segundo. Pero la historia también, vemos en la historia realmente que era más fácil fotografiar que pintar. Porque Sí, si no te pero- fotografías tenías que ir a un retratista que te pintara, un pintor. No, y era más rápido. Y En su momento era lo más rápido y bueno, hasta ahorita también. Sí, ciertamente. Se habla que la primera fotografía realmente fue una estructura. Ujú. Pero la que se mostró, pero no vemos las que se hicieron anteriormente de prueba. Pero la que se mostró fue una arquitectura, fue una arquitectura desde una ventana. Sí, o sea, tenemos como esto de que, bueno, las primeras fotografías fueron unos retratos, pero realmente no. Fue esa la estructura, que era una estructura, o sea, podría decirse que sería fotografía arquitectónica. Sí, de arquitectura. Y no fue de retrato, aunque el retrato fue uno de los íconos. Inclusive cuenta la historia que el primer presidente venezolano en fotografiarse fue Páez. Fue el primero. Imagínate. Supuestamente cuenta la historia. Ok. Que fue el primer presidente venezolano en fotografiarse. Imagínate. Pero esa evolución, Sí. vemos como, claro, era caro porque llevarse ese equipo, Que era un equipo. era el equipo, El equipo. utilizar, no eran asistentes, sino los ayudantes para cargar todo ese equipo, montarlo, montar la estructura, que el fotógrafo hiciera la composición, porque no era que, no, vámonos para la montaña, vámonos, no, era en la casa en la casa. del personaje que se va a Sí, fotografiar. en la sala y una cosa así. Exactamente. Bueno, hay un dato curioso que leí hace bastante tiempo. Bueno, las personas de antes eran como medio raras. Porque se tomaban fotos con las personas, o sea, familiares fallecidos. Ah, sí. Es demasiado creepy. Pero bueno, nada, eso también era una forma lo veía algo normal, una forma Sí. como de Inmortalizarlo. de inmortalizarlo, de documentar eso, como te vine diciendo desde un principio que tenemos esa gana de documentarlo, de plasmar aquellas vivencias y como que nunca se borren, o sea, como recuerdos. Sí, ciertamente. La historia ha tenido esa evolución y ese proceso que por
cada tiempo hay hay un ciclo importante en la fotografía. Primeramente vemos la creación de la misma. Claro. Después viene que si tú te fotografiabas era un ser importante. Después vamos al fotoperiodismo, que también tuvo su época de auge con la fotografía y ese fotoperiodismo empieza con las guerras, siendo corresponsal de guerra, y una de las historias más impactantes fue en España, cuando la guerra civil de España. Y pasa algo muy importante que, por cierto, era una mujer judía, fotógrafa, estaba en un jeep, uno de los tanques de guerra la toca por detrás, o sea, toca el jeep, ella se cae y el jeep le pasa por encima. Y ella, en vez de gritar por su vida, lo que gritaba era por la cámara, mi cámara. Y cuando logra agarrar la cámara, tomó fotos desde allí, en el estado que estaba, al tanque. Y su esposo, también uno de los grandes fotógrafos que hubo en aquella época, y también parte de la historia de la fotografía. En cuanto también al fotoperiodismo, vemos un miliciano de aquella época civil de España, que es un hombre que se ve, la fotografía fue tomada en el momento justo, que es cuando él está cayendo y se ve cuando la bala está entrando. Parte de la historia de la fotografía. Locura. Sí, ciertamente. Pero bueno, tenemos que hablar también, que casi nos saltamos dos cositas. Lo del flash y la primera fotografía a color. Sí. Bueno, el flash antes se hacía con químicos sumamente tóxicos que, o sea, podía hacer daño tanto al fotógrafo como a la persona que iba a ser fotografiada. Sí, había una explosión. Sí, o sea, horrible. Sí, había una explosión y muchas veces se quemaban hasta las manos, ¿ok? Por la explosión y aquel polvero y aquel solazo. Ay, no. Pero bueno, hablando de eso del flash, que es un elemento bastante importante para las cámaras, podemos hablar sobre la fotografía a color. Claro. Como sabemos, la fotografía al principio fue en blanco y negro. Y bueno, claro, uno tiene como esa necesidad también de evolucionar. O sea, yo quiero tomarle foto como capta por lo que veo. Y fue así. O sea, tomaron una fotografía que era en blanco y negro y le pusieron 3 filtros. El RGB, lo que conocemos RGB, que es rojo, verde y azul. Y se dieron cuenta que esta fotografía se veía a color. Eso fue un boom en su momento. Sí, ciertamente. Y hay algo muy interesante, que hay muchos fotógrafos profesionales, por nombrarte uno, Sebastián Salgado de Brasil, que para mí él es el top, ¿okay? Él toma las fotos, o las tomaba porque ya está retirado, porque ya es una persona de edad avanzada, quedó su hijo como su asistente, que él toma las fotografías en digital, y después esa fotografía en digital pasa un proceso para llevarlo a negativo 35 milímetros y de allí revelado y después va hacia la impresión. O sea, como él pasa del digital al analógico por calidad. Y es en blanco y negro. Ya. Es decir, que ese blanco y negro no va a pasar de moda. Sí. Y ese color de analógico a color, que es lo que vemos ahorita en edición. ¿Ok? Y si hablamos de fotografía, en ediciones de programas o aplicaciones para teléfonos, vemos que el Kodak 400, Kodak 200. Ajá. O sea, lo que va a diferenciar uno del otro es que un color es más vivo y otro más opaco, depende de qué número tenga el Kodak. ¿Ok? Pues si dice Kodak 400 tiene una sensibilidad mayor, ¿ok? Es sensibilidad a la luz, ¿ok? Procesos químicos que ahora son digitales realmente. Entonces lo que hace ese proceso digital ahorita es emular esos colores. Pero ciertamente ese blanco y negro no va a pasar de moda. Inclusive... No, es que eso ya creo que se quedó bastante marcado en nosotros. Sí. O sea, incluso, no sé, a mí me gustan las fotografías en blanco y negro, pero cuando es documentando, tomándole foto a la calle o lo que sea, pues... que esté ahí, no sé. Yo siento que eso, no sé, se me ve como, para mí es como más bonito. Sí, ciertamente. Pero también tenemos como esa gana, claro, esto ya ahorita es vintage, pero tenemos como ese granulado, que le agregamos ese granulado, le agregamos ese ruido, le agregamos como, ay, se me olvidó el nombre, pero es que se ve así como medio blanquecino. Ok.
siempre para emular esas fotografías analógicas. Porque no sé, es como que se quedó como parte de nosotros, ¿no? Sí, inclusive hay una de las grandes fotógrafas, una gran mujer, que después se descubrió su trabajo, la gran Vivian Maier. Ay, sí, me encanta su trabajo. La mejor conocida como la detective loca, porque ella se metía ella era niñera, se metía en el personaje de ese detective y disparaba a su cámara, una Rolleiflex, creo que el formato era 6x6. Se la ponía en la cintura y tomaba fotografías en reflejo, pero que la gente no la mirara a ella. Exactamente. Después, incluso ella tiene su propio museo, pero se descubrió sus negativos después de muerta. ¿Okay? Una de las grandes fotógrafas, lo que es la fotografía de retrato y fotografía en blanco y negro. Okay. Pero, mira, el blanco y negro tiene un porqué y un para qué. Y ciertamente ya ahorita es algo como artístico. Y le da, y en el retrato le da un drama. Sí. Yo siempre digo que el blanco y negro, y no es por burlarme realmente, pero yo creo que el blanco y negro le da a personas que ya pasan de los 75 años y estén muy arrugadas. Tú te das cuenta de esos retratos, como se marca las texturas. La textura de ese rostro en blanco y negro. Claro, hay que ver primeramente para qué queremos la fotografía. Porque si vamos a hacer una fotografía de retrato para algo familiar, tú dices, bueno, es a color porque la familia lo quiere recordar en color. Pero si queremos algo más artístico, yo lo llevaría en blanco y negro y marcaría un poco lo que es poner el rostro más dramático. Eso creo que se enfatiza más con la iluminación, donde vemos una fotografía que puede estar como con esto que se llama el triángulo. ¿Cómo es que se llama esto? Sí, sí. El triángulo de las luces, y se hace como el triángulo aquí, no me acuerdo exactamente el nombre, pero vemos que eso es, con esa iluminación y una fotografía en blanco y negro espectacular. Sí, excelente. Podría considerarse hasta perfecta, por decirlo así. Sí, pero eso también depende del gusto del fotógrafo. Claro, obviamente. Porque, hay al que final. Ver. Sí, ciertamente, en eso que tú estás diciendo, de ese triángulo, eso también va a depender de la personalidad del fotógrafo. Ya lo llamado personalidad fotográfica. Vemos que no todos los fotógrafos fotografían igual y que no, porque eso es un arte. O sea, y el arte ya como tú lo ves, como lo que quieres transmitir, lo que quieres, no sé, dar a conocer, mira, como yo veo esto, o sea, yo veo esto y te voy a dar mi punto de vista. Sí. Eso es lo bello de la fotografía. Y en la historia de fotografía tenemos mucha tela que cortar, mucha. Sí. Porque hay que hablar del proceso evolutivo de la fotografía. Y de la fotografía como proceso, y de la fotografía y sus equipos, y procesos de los equipos. Sí. O sea, todo es un proceso y la personalidad de cada fotógrafo, que es muy importante, porque no es solamente hablar de la historia de la fotografía, sino también de los fotógrafos, esas formas de pensar, cómo yo utilizo mi cámara, como la primera foto que era de arquitectura, pero después cómo pasa a ser de retrato, y después cómo pasa a ser algo de fotoperiodismo, después cómo pasa a ser algo de documental. Y vemos todo ese proceso, que es muy hermoso, que a veces sí es tedioso. Cuando tú estás empezando la fotografía, se te hace tedioso. Ya tú quieres agarrar la cámara y tomar la foto. Ajá, incluso también, no solamente periodismo documental, retratos, también está el autorretrato, están también lo que tú haces y te dedicas. Fotografía macro. En la fotografía macro. O sea, es todo un mundo, o sea, de verdad que falta. Y que nos toca descubrir. Bueno, pero vamos a hablar de eso también, de más o menos todas las fotografías, y bueno, también vamos a hablar un poco sobre lo que hacemos nosotros, porque estamos aquí hablando mucho y no mostramos tampoco nuestras fotos, ¿verdad? Bueno, pero eso viene por allí. Eso viene por ahí. Eso viene por allí y nosotros queremos invitarlos a todos. Queremos invitarlos a todos, señores, a que no se despeguen, porque nos van a ver toda la semana y ustedes van a aprender bastante con nosotros y estos programas que están hechos para ustedes. Y que, bueno, quiero que María los invite a seguirnos por las redes sociales. De Ávila TV Vibra y la EMPA. Pero también le vamos a dar algunos tips
para que puedan potenciar esas fotitos que quieran tomarse y montarlas en Instagram o donde quieran, en Facebook, lo que sea. Pero yo tengo una mejor idea. ¿Qué? Y si invitamos a todos a que nos escriban por el correo, el Instagram, Ajá. @Ávila TV Vibra, y nos digan qué tanto saben de la historia de la fotografía, porque a lo mejor se nos pasó algo. Ah, bueno, también. Puede ser que se nos haya pasado algo, que quieran dar como aportarnos algún dato curioso también sobre la fotografía o que sepan. Bueno, y hemos llegado al final y yo quiero que, María, tú despidas el programa, este podcast. Ok, esto fue patrocinado y gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA. Y bueno, te puedes inscribir y sumergirte en este mundo audiovisual, de la producción audiovisual. Estamos aquí, María Paola Alarcón, y me pueden seguir como @MariaPaolaPisoP. Y Luis Morillo, y no se te olvide, @Luis.AvilaTV3A. ay, qué Instagram tan raro. Pero bueno, no se olviden de seguir a Ávila TV Vibra y a la EMPA. Aquí nos despedimos en Capturando el Mundo. Y nos seguimos viendo. Y esto es Capturando el Mundo. Exactamente.